Amigos de Duerme Conciencia, bienvenidos de nuevo a este rincón donde la ciencia no solo te enseña, sino que te arrulla. Mira este dato curioso para que tu cerebro empiece a activarse antes de relajarse. ¿Sabías que si Júpiter hubiese tenido solo unas 70 veces más masa de la que posee actualmente, no sería un planeta gigante gaseoso, sino que se habría encendido en un proceso de fusión nuclear para convertirse en una estrella enana roja? Sí, el grandulón del sistema solar es, literalmente, una estrella que no llegó a nacer, un sol frustrado. Es tan masivo, tan inmensamente grande, que de verdad roza el límite de la estelaridad. Imagina 2 soles en nuestro vecindario, pero afortunadamente para la estabilidad de nuestro sistema solar, se quedó solo como el indiscutible rey de los planetas, un gigante de gas que domina por completo la danza orbital a más de 700 millones de kilómetros del Sol. Pero ya es hora de ponernos cómodos y dejar que la inmensidad del cosmos calme nuestros pensamientos. Antes de sumergirnos en el interior de esta bestia cósmica, te pido un pequeño favor. Si te gusta la forma en que desgranamos la ciencia, si estas charlas te ayudan a despejar la mente y a conciliar un sueño reparador, considera suscribirte. Dale a ese botón de me gusta, que es la forma en que YouTube entiende que este contenido es valioso. Comenta abajo qué dato de Júpiter te ha parecido más fascinante y no olvides compartir este video con cualquier persona que también disfrute durmiendo con un poco de conocimiento científico en la cabeza. Tu apoyo es fundamental para que Duerme Conciencia siga creciendo. Ahora sí, cerremos los ojos. Vamos a tomar un viaje mental hasta Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Este planeta es por mucho el más grande. No es solo un poco más grande. Su masa total supera en más del doble la masa combinada de todos los demás planetas de nuestro sistema solar. Visualízalo un momento. Si tú pudieras tomar a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Saturno, Urano y Neptuno y los juntaras a todos en una balanza cósmica, Júpiter seguiría pesando 2 veces y media más que esa monstruosa pila de mundos. Este dominio gravitacional es lo que le ha dado a Júpiter el apodo de aspiradora cósmica o el gran protector. Y ya hablaremos más adelante de por qué esta función es vital para la existencia de la vida en la Tierra. Pero lo más impresionante de Júpiter es que no tiene una superficie sólida como la que tienes bajo tus pies ahora mismo. Es un gigante gaseoso, compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los mismos elementos que constituyen una estrella. Si intentaras aterrizar en él, no lo harías. Simplemente te hundirías, atravesando capas de atmósfera cada vez más densas. Al principio, la presión y la temperatura serían similares a las que experimentamos en la Tierra, pero a medida que desciendes, la cosa se pone extrema. Imagínate entrando en esa atmósfera. Primero, atraviesas una capa exterior de nubes de amoníaco congelado, las que le dan a Júpiter ese aspecto de bandas blancas y marrones. Luego, te sumerges en capas más profundas, donde las nubes están formadas por hidrosulfuro de amonio y vapor de agua. Estos son los ingredientes que propician unas condiciones meteorológicas absolutamente dantescas. Estamos hablando de vientos que superan los 600 kilómetros por hora y tormentas que harían que un huracán terrestre pareciera una brisa de verano. Una de esas tormentas es, sin duda, la característica más icónica de Júpiter, la Gran Mancha Roja. Es un óvalo de gas rojizo girando y girando, un anticiclón masivo que ha estado activo por lo menos durante unos 190 años, aunque la evidencia histórica sugiere que podría llevar tormentoso desde el siglo XVII. Lo impactante de esta mancha es su tamaño. En su momento de mayor esplendor, su diámetro era lo suficientemente grande para tragarse 3 planetas Tierra, uno al lado del otro. Aunque ha estado encogiéndose y cambiando de forma con el paso de las décadas, actualmente sigue siendo un vórtice gigante con un diámetro mayor que el de todo nuestro planeta. Imagina una tormenta con más de 14.000 kilómetros de diámetro, girando sin parar, elevada por encima de las nubes circundantes. Los científicos creen que el color rojizo se debe a que los químicos de la atmósfera, como el hidrosulfuro de amonio, se elevan a grandes altitudes y reaccionan con la radiación ultravioleta del Sol. Esta mancha es tan alta que se comporta como una especie de sándwich atmosférico, donde las nubes de abajo la empujan hacia arriba, manteniéndola elevada y confinada. Es la tormenta más grande y más longeva jamás observada en todo el sistema solar. Pero la verdadera magia de Júpiter comienza mucho más profundo que su atmósfera visible.
A medida que sigues descendiendo en esta masa gaseosa, la presión se vuelve insoportable. Supera en millones de veces la presión que sentimos en la Tierra, y la temperatura sube a miles de grados. Bajo estas condiciones extremas, el hidrógeno, que es un gas, se ve forzado a un estado exótico de la materia, algo que casi no podemos replicar en nuestros laboratorios, el hidrógeno metálico líquido. Este es un concepto que te tiene que explotar la cabeza. No es líquido como el agua, ni gas, ni sólido. Es un tipo de metal que fluye. La presión es tan inmensa que los electrones son arrancados de sus átomos de hidrógeno, permitiendo que el material conduzca la electricidad, como si fuera un metal. Pero como la temperatura es tan alta, esta sustancia se mantiene en estado líquido. Esta capa, este vasto océano de hidrógeno metálico líquido, envuelve lo que los científicos creen que es el núcleo interno del planeta. Y este núcleo es otro misterio fascinante. Las misiones espaciales como la sonda Juno de la NASA nos han proporcionado datos gravitacionales muy precisos, que sugieren que el núcleo de Júpiter no es el núcleo sólido y denso que se esperaba. En cambio, parece ser un núcleo de roca-hielo y elementos pesados que está diluido o desdibujado dentro de la capa de hidrógeno metálico líquido, como si se hubiera mezclado parcialmente con ella a lo largo de miles de millones de años. Algunos modelos sugieren incluso que este núcleo primordial pudo haber canibalizado planetas enanos y planetesimales más pequeños en las primeras etapas del sistema solar, incorporando sus restos a su estructura interna. Esta sopa giratoria y altamente conductora es lo que le da a Júpiter su característica más poderosa, algo que lo convierte en un verdadero protector y a la vez en un peligro cósmico: su campo magnético. El campo magnético de Júpiter es el más fuerte de cualquier planeta en el sistema solar, cerca de 20.000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra. Este campo es generado por el movimiento convectivo de ese gigantesco océano interno de hidrógeno metálico líquido, actuando como una dinamo planetaria inigualable. La magnitud de este campo magnético es tan enorme que crea una burbuja protectora alrededor del planeta conocida como la magnetosfera joviana, que se extiende millones de kilómetros en el espacio, a veces incluso hasta la órbita de Saturno en el lado opuesto al Sol. Esta magnetosfera atrapa partículas cargadas del viento solar, como electrones y protones, acelerándolas a velocidades increíbles. Este cinturón de radiación es tan intenso que podría dañar o destruir rápidamente cualquier sonda espacial que se acerque demasiado, y es 100 veces más fuerte que el cinturón de radiación de la Tierra, conocido como los cinturones de Van Allen. Cuando estas partículas atrapadas interactúan con la atmósfera en los polos del planeta, crean fenómenos visuales que son la manifestación más impresionante de su poder: las auroras boreales y australes de Júpiter. Y estas no son las tímidas auroras que vemos en la Tierra. Las auroras de Júpiter son cientos de veces más energéticas y, a diferencia de las nuestras, son permanentes. Nunca cesan. La energía para estas luces cósmicas proviene no solo del viento solar, sino también de las propias lunas de Júpiter, especialmente Io. Io, una de las lunas galileanas, es el cuerpo con la actividad volcánica más intensa de todo el sistema solar. La inmensa atracción gravitatoria de Júpiter, junto con la de sus otras lunas grandes, estira y comprime a Io constantemente, generando una fricción interna que funde su interior y provoca que cientos de volcanes escupan material sulfuroso al espacio. Este material, rico en azufre y plasma, es capturado por el poderoso campo magnético de Júpiter y es canalizado hacia sus polos, intensificando las auroras y creando un resplandor de rayos X que ha fascinado a los astrónomos. Júpiter no es un mundo solitario, sino un verdadero mini-sistema solar, orbitado por una asombrosa colección de, hasta ahora, 95 lunas reconocidas. 4 de ellas son las más grandes y famosas, descubiertas por Galileo Galilei en el siglo XVII, y por eso se les conoce como los satélites galileanos: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Y es en estas lunas donde reside quizá la mayor esperanza para encontrar vida extraterrestre en nuestro sistema solar, especialmente en Europa. Europa es una luna helada, una hermosa esfera cubierta por una corteza de hielo que parece resquebrajada, como una cáscara de huevo fracturada. Pero bajo esa gruesa capa de hielo, la evidencia científica es abrumadora.
existe un vasto océano global de agua líquida salada. La prueba de la existencia de este océano proviene de varios frentes. Primero, la sonda Galileo detectó que Europa interactúa con el campo magnético de Júpiter de una forma que solo puede explicarse si hay una capa conductora de electricidad bajo su superficie. El agua salada es una excelente conductora. Segundo, las imágenes de su superficie muestran terrenos caóticos, fracturas y lo que parecen ser capas de hielo desplazadas, sugiriendo que hay un líquido debajo que permite el movimiento y el agrietamiento de la capa exterior. Por último, el telescopio espacial Hubble ha detectado la presencia de posibles géiseres de vapor de agua elevándose desde la superficie, lo que confirma que el agua líquida es capaz de emerger a través de las grietas del hielo. Este océano podría contener más del doble de la cantidad de agua que hay en todos los océanos de la Tierra juntos. Lo crucial es que se cree que el calor necesario para mantener el agua líquida e incluso para impulsar una actividad hidrotermal en el lecho marino de Europa proviene de las fuerzas de marea generadas por la inmensa gravedad de Júpiter. Las plumas hidrotermales son ecosistemas esenciales en la Tierra, y el descubrimiento de actividad similar en Europa significaría que todos los ingredientes necesarios para la vida, agua líquida, fuente de energía y elementos químicos, podrían estar presentes. Por esta razón, misiones como la Europa Clipper de la NASA están diseñadas para llegar y estudiar este mundo acuático en profundidad. Pero Europa no es la única luna con un potencial oceánico. Ganímedes es otra de las lunas galileanas, y de hecho, es la luna más grande de todo el sistema solar, siendo incluso más grande que el planeta Mercurio y que el planeta enano Plutón. Ganímedes es única por una razón. Es la única luna conocida en el sistema solar que tiene su propio campo magnético. Al igual que en Europa, la interacción de Ganímedes con el campo magnético de Júpiter sugiere fuertemente la presencia de un océano subterráneo. Este océano se estima que está enterrado a unos 150 kilómetros bajo una corteza helada. Lo fascinante es que este mundo tiene una estructura en capas, como una cebolla cósmica. Una capa de hielo, seguida por una capa de agua líquida o hielo blando, luego otra capa de hielo, y así sucesivamente. Algunos modelos sugieren que podría albergar un océano de agua salada más profundo que el de Europa, posiblemente mantenido líquido gracias a la presión y a una composición interna más cálida. Y no podemos olvidarnos de Calisto, la luna más alejada de las galileanas. También hay indicios, aunque más sutiles, de un posible océano bajo su superficie, lo que nos hace pensar que los mundos oceánicos podrían ser mucho más comunes de lo que pensamos. La idea de que Júpiter es un punto central que sostiene no uno, sino al menos 3 mundos con océanos de agua líquida debajo de sus capas de hielo, es un dato que debería llenarte de asombro. Júpiter es un gigante que tiene un impacto profundo y vital en el resto del sistema solar, y especialmente en la Tierra. Su inmensa masa, la más grande después del Sol, funciona como un gigantesco escudo gravitacional. Piensa en Júpiter como un portero cósmico. Su fuerza gravitatoria ha estado atrayendo y desviando incontables cometas y asteroides a lo largo de los 4.500 millones de años de historia del sistema solar. Al desviar estos cuerpos rocosos o helados, Júpiter ha reducido significativamente la frecuencia con la que impactan en los planetas interiores, incluida la Tierra. Si no fuera por Júpiter, la Tierra probablemente habría sido bombardeada con mucha más frecuencia por objetos potencialmente catastróficos. Esto significa que la vida en la Tierra, tal como la conocemos, podría no haber tenido la estabilidad y el tiempo necesario para evolucionar si no fuera por la presencia de este gigante de gas. Es un protector silencioso, un benefactor cósmico que se sienta en la periferia para mantener el orden. Además de su función protectora, Júpiter es un misterio de la formación planetaria. Se cree que fue el primer planeta en formarse en nuestro sistema solar. La teoría más aceptada, conocida como el modelo de acreción del núcleo, sugiere que una vez que el Sol comenzó a brillar, Júpiter comenzó a formarse a partir de un gran núcleo sólido, unas 10 veces la masa de la Tierra. Una vez que este núcleo alcanzó esa masa crítica, su inmensa gravedad comenzó a atraer y acumular rápidamente el gas de hidrógeno y helio que quedaba de la nebulosa protosolar, el material que formó el Sol y el resto del sistema. Este proceso de rápido engullimiento de gas es lo que le dio a Júpiter su masa gigantesca
y su composición gaseosa. Pero hay teorías alternativas que plantean que Júpiter pudo haberse formado de manera diferente a través de lo que se llama inestabilidad del disco. Esta teoría sugiere que, en lugar de formarse lentamente a partir de un núcleo, una gran porción del disco de gas y polvo que rodeaba al Sol se colapsó gravitacionalmente de manera rápida y directa, formando Júpiter en un proceso similar al que forma una estrella. Ambas teorías tienen sus méritos y la sonda Juno está proporcionando datos cruciales para ayudar a resolver este debate fundamental sobre cómo se formaron los gigantes gaseosos, no solo en nuestro sistema, sino en todos los sistemas planetarios que hemos descubierto. Para terminar esta primera inmersión, vamos a regresar al concepto de la velocidad y el movimiento. Júpiter es enorme, pero su día es sorprendentemente corto. A pesar de su colosal tamaño, Júpiter tiene el día más corto de todos los planetas. Un día joviano, el tiempo que tarda el planeta en completar una rotación sobre su propio eje, dura solo unas 9 horas y 56 minutos terrestres. Imagínate que un día pasara volando en menos de 10 horas. Esta rotación vertiginosa es lo que contribuye a la formación de las bandas de nubes y a la tremenda intensidad de las tormentas y los vientos que lo caracterizan. La fuerza centrífuga generada por esta rotación tan rápida es tan potente que el planeta está notablemente achatado en los polos y ensanchado en el ecuador, un fenómeno conocido como oblatura. No es una esfera perfecta, sino un esferoide aplastado que recuerda visualmente a una pelota que ha sido ligeramente espachurrada en sus extremos. Este titán, esta estrella frustrada, este guardián cósmico, es una clase magistral de física y química extrema. En su interior se generan metales líquidos a partir de gases bajo presiones impensables. En su superficie bailan tormentas que superan en edad a la civilización moderna. Y en su periferia, mundos helados ocultan más agua de la que jamás hemos imaginado, sosteniendo la promesa de vida. Es un viaje vertiginoso que nos lleva a las fronteras del conocimiento. Espero que este primer acercamiento a Júpiter te haya proporcionado suficiente alimento para la mente, para que el sueño se sienta profundo y lleno de maravillosa curiosidad científica. La vertiginosa rotación de Júpiter, de la que hablábamos, no solo aplana el planeta en sus polos, sino que también es el motor que impulsa esa inigualable danza atmosférica que vemos desde la Tierra. Las famosas bandas de Júpiter, que se conocen como zonas y cinturones, no son solo patrones decorativos. Son vastas corrientes de viento de chorro que fluyen a diferentes altitudes y en direcciones alternas. Las zonas, esas franjas de color más claro, son regiones donde el gas está ascendiendo, lo que provoca la formación de nubes más altas y frías, compuestas principalmente por cristales de amoníaco. Los cinturones, que son las bandas más oscuras, son áreas donde el gas está descendiendo, lo que nos permite vislumbrar nubes más bajas y cálidas que contienen hidrosulfuro de amonio. Y aquí viene otro dato sorprendente. La composición química que colorea a Júpiter no es solo una simple mezcla de hidrógeno y helio. Los científicos están convencidos de que los tonos marrones, anaranjados y rojizos, especialmente en la Gran Mancha Roja, provienen de compuestos químicos más complejos. Se cree que la radiación ultravioleta del Sol, al interactuar con el amoníaco y el hidrosulfuro de amonio que mencionábamos, desencadena reacciones fotoquímicas que producen compuestos de azufre, fósforo o incluso moléculas orgánicas complejas llamadas tolinas. Estos pigmentos se elevan, son arrastrados por los vientos huracanados y tiñen las nubes, dándole al gigante gaseoso su aspecto inconfundible. Es una química atmosférica tan compleja que todavía nos está revelando sus secretos, a veces gracias al trabajo conjunto de telescopios espaciales de élite y astrónomos aficionados muy dedicados. Pero volvamos a la periferia de Júpiter. Ya sabes que su magnetosfera es un escudo increíblemente potente, 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra, que atrapa partículas y genera auroras permanentes. Ahora, imagina el efecto que tiene este coloso gravitacional y magnético sobre sus lunas más cercanas. Es aquí donde la luna Io entra en escena, una esfera que parece haber sido pintada con tintes amarillos, rojos y negros. Io es el cuerpo con la mayor actividad volcánica en todo el sistema solar, y su existencia es una prueba palpable del poder de Júpiter. Esta luna está tan cerca del gigante que junto con Europa y Ganímedes se encuentra atrapada en una fascinante danza orbital
conocida como resonancia de Laplace. Por cada órbita que completa Ganímedes, Europa completa exactamente 2 e Io completa exactamente 4. Esta resonancia asegura que sus órbitas nunca sean círculos perfectos, sino que sean ligeramente elípticas o excéntricas. El efecto de esta excentricidad es crucial. Cuando Io se acerca a Júpiter, la inmensa gravedad del planeta la estira como si fuera una goma elástica, y cuando se aleja, la gravedad se relaja un poco, permitiendo que la Luna recupere su forma. Esta flexión y compresión constante, a lo largo de millones de años, genera una inmensa fricción interna dentro de la Luna. Este rozamiento calienta el interior rocoso de Io hasta el punto de que su material de silicato se funde, creando un océano de magma subsuperficial. El resultado de esta calefacción por marea es una superficie que está en constante renovación. No encontrarás cráteres de impacto en Io, porque la lava y los depósitos sulfurosos expulsados por sus volcanes cubren la superficie más rápido de lo que los impactos de asteroides pueden crear nuevos cráteres. Hay cientos de volcanes activos en Io. No son volcanes típicos que escupen roca fundida, sino volcanes que lanzan penachos o columnas de dióxido de azufre y otros compuestos sulfurosos hasta 300 kilómetros de altura sobre su superficie. Un dato que te dejará asombrado es que estos penachos volcánicos no solo se quedan en la Luna, sino que interactúan directamente con la magnetosfera de Júpiter. El material expulsado forma una nube de plasma y partículas alrededor del planeta, conocida como el toroide de plasma de Io. Estas partículas son atrapadas por el campo magnético y aceleradas, fluyendo a lo largo de las líneas magnéticas hacia Júpiter. Esta gigantesca corriente de partículas cargadas, a veces denominada tubo de flujo de Io, es tan potente que inyecta una energía considerable en las auroras polares del gigante, contribuyendo a su brillo incesante. De hecho, cada segundo, Io bombea aproximadamente 1 tonelada de material a este toroide de plasma. La Luna se está desprendiendo, ladrillo a ladrillo, debido a la inmensa fuerza que la tortura gravitacional de Júpiter ejerce sobre ella. Es una prueba de que, en el espacio, no todo el calor proviene del Sol. El calor de las mareas puede ser un motor de actividad geológica más intenso, pero el sistema joviano es aún más sorprendente. Júpiter también tiene sus propios anillos. Sí, aunque Saturno se lleva toda la fama con sus majestuosos anillos de hielo brillante, Júpiter posee un sistema de anillos, aunque mucho más tenue y difícil de observar, compuesto principalmente por polvo cósmico. Los anillos de Júpiter no están hechos de grandes bloques de hielo, como los de su vecino anillado. Son 4 anillos principales y la ciencia nos ha revelado que su origen es muy distinto. Se trata de un sistema de anillos de polvo, un subproducto de las pequeñas lunas que orbitan cerca del planeta, lunas diminutas como Metis y Adrastea. La explicación es la siguiente. Los impactos constantes de micrometeoritos en la superficie de estas pequeñas lunas cercanas a Júpiter levantan nubes de polvo y escombros. Debido a la gravedad del planeta, estas partículas son inmediatamente capturadas en órbita. Este material pulverulento se dispersa formando el anillo principal, que es plano y brillante, y el anillo halo, que es más grueso y se extiende verticalmente como un donut o toroide. Por lo tanto, los anillos de Júpiter son esencialmente el polvo de ladrillo de sus lunas más internas. Esto también significa que son inestables y se están renovando constantemente, ya que el poderoso campo magnético y la gravedad de Júpiter los están atrayendo continuamente hacia la atmósfera planetaria. Es un dato impactante. Estás viendo el residuo del desgaste de pequeñas lunas a lo largo del tiempo. El papel de Júpiter como limpiador o aspiradora cósmica es otro aspecto que merece nuestra atención. Ya hablamos de cómo su masa desvía asteroides, pero la relación de Júpiter con los cometas es aún más íntima y compleja. Existe una categoría entera de cometas conocida como la familia de cometas de Júpiter, FCJ. Estos son cometas de periodo corto, con órbitas que no duran más de 20 años, y se caracterizan porque sus trayectorias están fuertemente controladas por la influencia gravitacional de Júpiter. Se cree que estos cometas provienen del cinturón de Kuiper, una región de cuerpos helados más allá de Neptuno. Cuando uno de estos cuerpos es perturbado y enviado hacia el interior del sistema solar, si cruza el camino de Júpiter, el gigante puede capturarlo o, más a menudo, alterar drásticamente su órbita. El ejemplo más dramático de la interacción entre Júpiter y estos cuerpos fue el cometa Shoemaker-Levy 9
en 1994. Este cometa había sido capturado por la gravedad de Júpiter, y debido a las fuerzas de marea, se fragmentó en más de 20 pedazos antes de impactar el planeta en una serie de explosiones que fueron visibles incluso con telescopios modestos desde la Tierra. Este evento demostró de manera irrefutable que Júpiter no es solo un escudo pasivo, sino un blanco activo que absorbe grandes impactos, protegiendo a los planetas interiores. Además, los cometas de la familia de Júpiter son una fuente crucial de material orgánico y agua en forma de polvo cósmico para los planetas interiores. El polvo que se desprende de ellos, bajo la influencia de Júpiter, puede haber contribuido a la composición química de las atmósferas de la Tierra y Marte. La existencia de vida en la Tierra puede ser una consecuencia directa de esta interacción dinámica y masiva con nuestro vecino gigante. Profundicemos un poco más en ese océano de hidrógeno metálico líquido en su interior, porque es el corazón de su poder. La presión en la zona donde el hidrógeno pasa de ser un gas molecular normal a este estado exótico se estima en unos 2 millones de atmósferas y las temperaturas superan los 10.000 grados Celsius. En estas condiciones extremas, el hidrógeno se comporta como si fuera un metal fundido. En la Tierra, para que un elemento conduzca la electricidad, sus electrones deben estar libres para moverse. En el corazón de Júpiter, los electrones son arrancados de los átomos de hidrógeno debido a la presión, lo que permite que el material se comporte como un conductor. Este vasto mar de hidrógeno metálico líquido está rotando, moviéndose y circulando por convección. Es decir, el material más caliente sube y el más frío desciende, impulsado por el calor interno del planeta. Y aquí viene un detalle alucinante. Júpiter irradia más calor al espacio del que recibe del Sol. Esta energía sobrante, que es el doble de lo que absorbe de la radiación solar, proviene de su propia formación. La mayor parte es el calor residual que quedó atrapado durante su contracción gravitacional, un proceso lento pero continuo que ha estado sucediendo durante miles de millones de años. La contracción gravitacional del planeta sigue comprimiendo lentamente el material, liberando energía en forma de calor que se irradia al espacio. Es este calor interno el que impulsa la convección del hidrógeno metálico líquido y, por lo tanto, el que genera su monumental campo magnético. En esencia, Júpiter es un reactor térmico gigante que funciona gracias a la energía de su propia gravedad. El campo magnético no solo es increíblemente grande, sino que también tiene una geometría inusual. A diferencia del campo magnético terrestre, que se asemeja bastante a una barra magnética sencilla y bipolar, el campo de Júpiter tiene componentes más complejos. La sonda Juno ha descubierto que su campo magnético es mucho más grumoso y asimétrico de lo que se pensaba. En algunas regiones, el campo es más fuerte de lo que se predecía, especialmente en el hemisferio norte, lo que sugiere que los procesos dinámicos dentro del océano de hidrógeno metálico no son uniformes. Esta asimetría desafía los modelos tradicionales de dinamo planetaria y nos obliga a repensar cómo se generan los campos magnéticos en los planetas gigantes. Y si pensabas que el tamaño de Júpiter era todo lo que se podía decir, la velocidad del sonido en su atmósfera ofrece otra perspectiva fascinante. En la Tierra, la velocidad del sonido es de unos 1.235 km por hora al nivel del mar. En las profundidades de Júpiter, debido a las temperaturas y presiones extremas, la velocidad del sonido es drásticamente diferente y varía enormemente a través de las capas. En la capa de nubes, las ondas sonoras tendrían una velocidad mucho mayor debido a la composición gaseosa. Pero lo más sorprendente es que se teoriza que en ciertas capas, el hidrógeno podría alcanzar una densidad tal que se comporte como un superfluido, un estado donde la fricción es nula. Aunque esto es especulativo en el contexto de Júpiter, nos ilustra cómo los conceptos de la física terrestre simplemente se rompen bajo las condiciones extremas del gigante. La presión es tan elevada que los átomos se comportan de maneras completamente ajenas a nuestra experiencia diaria. Otro dato alucinante relacionado con su magnetismo es que Júpiter es, en realidad, una fuente muy fuerte de emisiones de radio. Puedes escuchar a Júpiter, literalmente. Desde la Tierra, los radiotelescopios han captado dos tipos principales de emisiones de radio provenientes de Júpiter. Las emisiones no térmicas, que son estallidos de radio irregulares y muy fuertes, y las emisiones térmicas, que son más regulares.
Los estallidos de radio son causados por la interacción del toroide de plasma de Io con el campo magnético del planeta. Las partículas cargadas aceleradas en el campo magnético producen estas potentes emisiones de radio que son tan fuertes que se descubrieron hace décadas y fueron una de las primeras pruebas que tuvimos de que Júpiter poseía un campo magnético. De hecho, si tuvieras un radiotelescopio muy sensible, podrías escuchar el chasquido y el silbido que produce Júpiter. Es como si el planeta estuviera enviando su propia sinfonía cósmica. Ahora bien, volvamos a la búsqueda de vida, pero esta vez a las otras lunas heladas. Ganímedes, la luna magnética, con su propio campo, tiene una interacción única con la magnetosfera de Júpiter que ha permitido a los científicos inferir la presencia de su vasto océano subsuperficial. El campo magnético de Júpiter es tan dominante que provoca que el propio campo de Ganímedes se tambalee o bambolee. Este movimiento, junto con los datos de las auroras de la Luna, permitió a los investigadores determinar que la única forma de explicar este comportamiento era la existencia de un océano de agua salada actuando como una capa conductora. Este océano podría estar a unos 150 kilómetros de profundidad y los científicos estiman que podría tener unos 100 kilómetros de espesor. Esto significa que Ganímedes contiene mucha más agua que la que existe en nuestro planeta. Y no podemos olvidar a Calisto, la luna más cratereada y aparentemente más geológicamente inactiva de las galileanas. A pesar de su apariencia prístina, que nos dice que su superficie no se ha renovado en miles de millones de años, la sonda Galileo también encontró evidencia indirecta de un posible océano interno. Se cree que la falta de interacción gravitacional intensa con Júpiter significa que el océano de Calisto no está impulsado por el calor de las mareas, sino quizás por la presencia de amoníaco en su interior, un compuesto que actúa como anticongelante y mantiene el agua líquida a temperaturas más bajas. Calisto, por ser un mundo tan antiguo y aparentemente estático, podría ser la cápsula del tiempo perfecta para estudiar las condiciones del sistema solar temprano. El estudio de las lunas galileanas no es solo una búsqueda de agua, es una búsqueda de mundos habitables fuera de la Tierra. Si bien Europa es el principal candidato, Ganímedes y Calisto nos muestran que la habitabilidad es un concepto más amplio de lo que imaginamos y que la energía gravitatoria de un gigante como Júpiter puede sostener la vida lejos de la zona habitable tradicional alrededor de una estrella. Pero si de mundos habitables hablamos, Europa es la joya de la corona joviana. A diferencia de su vecino volcánico, Io, Europa es un mundo cubierto por una vasta y prístina capa de hielo, lo que le otorga un brillo inigualable. Y aquí está el dato crucial, lo que tiene a la comunidad científica en vilo. Bajo esa corteza helada, se cree con alta probabilidad que existe un océano global de agua líquida. Las estimaciones sugieren que este océano de Europa podría contener el doble de agua que todos los océanos de la Tierra combinados. ¿Y cómo sabemos que está ahí? Una vez más, la gravedad y el magnetismo de Júpiter nos dan la clave. La sonda Galileo, que orbitó el planeta durante años, descubrió que Júpiter induce un campo magnético secundario en Europa. La mejor explicación para este fenómeno es que el planeta está causando que un material conductor se mueva, y el único material abundante y conductor que podría estar ahí es un océano de agua salada. Imagina la inmensidad, un océano que ha permanecido estable durante miles de millones de años, protegido de la radiación superficial por esa gruesa capa de hielo. Este océano subsuperficial no es solo agua, es un entorno que podría ser propicio para la vida. El calor necesario para mantener el agua líquida es generado, al igual que en Io, por la fricción de las mareas ejercidas por la inmensa gravedad de Júpiter, aunque en menor medida, pero lo más emocionante son las implicaciones para la química. Se postula que en el lecho rocoso de Europa, debajo del océano, podrían existir chimeneas hidrotermales. En la Tierra, estas ventilaciones submarinas expulsan agua caliente cargada de minerales que sustentan ecosistemas completos, ecosistemas que no dependen de la luz solar para la fotosíntesis, sino de la quimiosíntesis, aprovechando la energía química de los compuestos que salen del interior del planeta. Si existen procesos similares en Europa, proporcionando la energía y los nutrientes químicos necesarios, este mundo podría albergar vida microbiana.
La NASA tiene planes avanzados para misiones que busquen directamente indicios de vida, quizás perforando el hielo o analizando los penachos de vapor de agua que se han detectado. El potencial es incalculable. Y ahora, si cambiamos de escala y volvemos a Júpiter mismo, sus fenómenos atmosféricos son mucho más complejos que la Gran Mancha Roja. El planeta alberga una serie de gigantescos sistemas de tormentas en sus regiones polares que son una maravilla geométrica. La sonda Juno, la más reciente enviada por la NASA, ha proporcionado imágenes y datos asombrosos. En el polo norte de Júpiter, Juno descubrió un patrón estable de 8 ciclones que rodean un único ciclón central. En el polo sur, el patrón es diferente, compuesto por 5 ciclones que también rodean a un ciclón central. Estas estructuras son increíblemente estables y persistentes, algo que no se ve en ningún otro lugar del sistema solar, ni siquiera en el famoso hexágono de Saturno. Se cree que la estabilidad de estos polígonos ciclónicos se debe a la convección profunda y a la rotación ultra rápida de Júpiter, donde los vórtices se organizan para maximizar la estabilidad energética. Son como ruedas dentadas girando engranadas entre sí. Las mediciones de Juno indican que estas tormentas tienen raíces profundas que se extienden cientos de kilómetros por debajo de las nubes visibles. Es una muestra de que la dinámica interna de Júpiter es tan profunda como su atmósfera es turbulenta. De hecho, los instrumentos de Juno nos han permitido ver la atmósfera de Júpiter en 3 dimensiones. Antes de esta misión, se pensaba que los sistemas meteorológicos, incluida la Gran Mancha Roja, eran fenómenos superficiales. Juno demostró que los vientos de chorro, esas corrientes de aire que definen las bandas del planeta, penetran a profundidades de unos 3.200 kilómetros. Piensa en eso. Es una profundidad 1000 veces mayor que la de cualquier fenómeno meteorológico que conozcamos en la Tierra. Esta profundidad insospechada sugiere que los vientos no son impulsados solo por el calor solar, sino también por el calor interno del planeta que fluye desde su núcleo. Y ya que hablamos de la masa de Júpiter, es imposible pasar por alto su papel monumental en la organización de todo el sistema solar. El cinturón de asteroides, esa región de roca y metal entre Marte y Júpiter, no es una zona donde un planeta fallido explotó, como se creía en el pasado. Es una región de escombros de la formación planetaria que nunca pudo unirse para formar un planeta, y la culpa es de Júpiter. El poder gravitacional del gigante, actuando a través de lo que se conoce como resonancias orbitales, limpió y reorganizó el cinturón de asteroides. En ciertas distancias del Sol, la relación de la órbita de un asteroide con la de Júpiter se convierte en una simple fracción de números enteros, como 2:1 o 3:1. Cuando un asteroide orbita, digamos, 3 veces por cada órbita que completa Júpiter, el tirón gravitacional del gigante se repite en el mismo punto de la órbita del asteroide una y otra vez. Este tirón repetitivo desvía o expulsa los cuerpos de esas órbitas, creando huecos de Kirkwood en el cinturón de asteroides. Los huecos son zonas donde prácticamente no existen asteroides debido a la influencia de Júpiter. Su gravedad no solo impide que el material se agregue, sino que constantemente lo dispersa. Pero Júpiter también tiene sus propios acompañantes orbitales, los asteroides troyanos. Estos son 2 vastos grupos de asteroides que comparten la órbita de Júpiter alrededor del Sol, ubicados en los llamados puntos de Lagrange LE4 y L5. Estos puntos son posiciones en el espacio donde la fuerza gravitacional del Sol y la de Júpiter se equilibran, creando un lugar estable para que los objetos pequeños permanezcan. El enjambre L4 viaja delante de Júpiter y el enjambre L5 viaja detrás, ambos a unos 60 grados de distancia del planeta. Estos enjambres son tan grandes que, en conjunto, se estima que la población total de troyanos de Júpiter podría ser comparable a la población de asteroides en el cinturón principal. La NASA incluso ha enviado una misión, llamada Lucy, para estudiar varios de estos troyanos, ya que se consideran restos primordiales, posiblemente conteniendo material que se formó mucho más lejos en el sistema solar y que fue capturado por la gravedad de Júpiter durante su migración temprana. Estudiarlos podría ser como abrir una ventana a la época de la formación planetaria. A lo largo de la historia de la exploración espacial, Júpiter ha sido un hito crucial. Misiones pioneras como Pioneer 10, la primera en sobrevolar Júpiter en 1973, y Voyager 1 y 2,
que nos dieron las primeras imágenes detalladas de las lunas galileanas y descubrieron el anillo de polvo en 1979, allanaron el camino para la misión que lo estudió con mayor detalle antes de Juno, la sonda Galileo. Galileo fue la única nave espacial en orbitar Júpiter durante casi 8 años, desde 1995 hasta 2003, y sus descubrimientos fueron revolucionarios. Lanzó una sonda a la atmósfera joviana, confirmando que las nubes de agua existen a gran profundidad, aunque no encontró la cantidad esperada de agua, un misterio que Juno sigue intentando resolver. Galileo también nos proporcionó las primeras pruebas contundentes de los océanos subsuperficiales en Europa, Ganímedes y Calisto, cambiando para siempre nuestra comprensión de la posibilidad de vida en el sistema solar exterior. La nave fue finalmente dirigida a impactar Júpiter para evitar la contaminación accidental de Europa con microbios terrestres, protegiendo así la posibilidad de encontrar vida nativa allí. El desafío de la exploración de Júpiter radica en la radiación. El campo magnético del planeta, además de ser una maravilla, es también una fuente de peligro extremo. Las partículas cargadas atrapadas en su magnetosfera son aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz, creando vastos cinturones de radiación, mucho más potentes que los cinturones de Van Allen de la Tierra. Las sondas espaciales que se acercan a Júpiter, especialmente Galileo y Juno, tuvieron que ser diseñadas con un blindaje especial. Juno, por ejemplo, lleva sus instrumentos más sensibles alojados en una bóveda de titanio para proteger su electrónica de la implacable andanada de partículas. Orbitar Júpiter es un desafío de ingeniería tan grande como el viaje en sí mismo. Este planeta colosal no es solo el mayor habitante de nuestro vecindario estelar, es el director de orquesta de nuestro sistema solar, la prueba de la física extrema y el guardián de mundos de agua helada que prometen secretos sobre la vida más allá de la Tierra. Aun con el asombroso blindaje de titanio que protege a Juno, la radiación joviana sigue siendo un recordatorio constante de la ferocidad del entorno que Júpiter ha creado. Este campo magnético, que es unas 20.000 veces más potente que el de la Tierra, es el motor detrás de otro de los fenómenos más espectaculares del planeta gigante: las auroras más intensas del sistema solar. En la Tierra, nuestras auroras, esas cortinas de luz verde y roja que pintan los cielos polares, son principalmente impulsadas por el viento solar. Cuando las partículas cargadas del Sol golpean nuestro campo magnético, son canalizadas hacia los polos. Pero en Júpiter, el proceso es mucho más complejo y poderoso. Las auroras de Júpiter son tan masivas y energéticas que brillan constantemente en longitudes de onda ultravioleta e incluso producen auroras de rayos X que hemos podido observar. Lo sorprendente es que, a diferencia de la Tierra, la fuente principal de la energía para las auroras jovianas no es solo el Sol, sino el propio planeta y, de manera crucial, sus lunas galileanas. Recuerda Io, la luna volcánica. El material volcánico, sobre todo el dióxido de azufre, es expulsado al espacio, donde es rápidamente ionizado por el potente campo magnético de Júpiter. Este material forma un gigantesco toro de plasma que rodea el planeta. La rotación ultrarrápida de Júpiter, un día joviano dura menos de 10 horas, arrastra este plasma a su alrededor, generando vastas corrientes eléctricas que fluyen entre el planeta y sus lunas. Estas corrientes actúan como un circuito y cuando impactan la atmósfera de Júpiter en los polos, aceleran electrones a energías de cientos de miles de electronvoltios, entre 10 y 30 veces más altos que los potenciales aurorales terrestres. Es el propio sistema joviano, con su planeta giratorio y sus lunas volcánicas inyectando material, el que crea un espectáculo de luces que es constante y cientos de veces más brillante que cualquier aurora terrestre. Es una manifestación visual directa de la furia electromagnética de Júpiter. De hecho, la interacción de este sistema ha llevado a descubrimientos atmosféricos inesperados. A pesar de que Júpiter se encuentra tan lejos del Sol, con una radiación solar significativamente menor que la Tierra, su atmósfera superior está misteriosamente caliente. Las temperaturas en la termosfera joviana alcanzan valores altísimos, inexplicables solo por la absorción de la luz solar. La explicación científica más aceptada ahora apunta a la energía auroral. Las intensas auroras no solo producen luz, calientan masivamente las regiones polares. Sin embargo, lo intrigante es que este calor no se queda en los polos.
Los científicos han detectado ondas de energía, como una especie de calentamiento estratosférico, que viajan desde las regiones aurorales hacia el ecuador. Este proceso distribuye la energía, manteniendo toda la atmósfera superior inusualmente cálida. Es un fenómeno meteorológico global impulsado por el magnetismo y la actividad volcánica de una de sus lunas. Júpiter es, en esencia, un planeta que se calienta a sí mismo desde arriba. Pero el papel de Júpiter como modelador de nuestro sistema solar va mucho más allá de las lunas y asteroides. Hay una teoría conocida como el modelo de Nyssa que postula un pasado violento y dinámico para los planetas gigantes, y en el centro de esta teoría está Júpiter. El modelo de Nyssa, llamado así por el lugar donde se concibió, sugiere que los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, no se formaron en sus órbitas actuales. Originalmente, estaban mucho más cerca unos de otros y más cerca del Sol. Se cree que su migración se debió a la interacción gravitacional con un vasto disco de planetesimales, los bloques de construcción planetarios, que se extendía más allá de sus órbitas iniciales. El escenario más dramático, conocido como el Grand Tack, Gran Viraje, propone que Júpiter no solo migró hacia afuera, sino que primero migró hacia adentro, acercándose peligrosamente al Sol, y luego invirtió su curso y migró hacia su órbita actual. Este viraje, causado por las interacciones gravitacionales con Saturno en una resonancia orbital clave, habría sido catastrófico. Piensa en Júpiter, el gigante, moviéndose hacia el sistema solar interior. Su inmensa gravedad habría despejado la región del futuro cinturón de asteroides, dispersando la mayor parte del material que habría formado un planeta entre Marte y Júpiter. Además, habría dispersado material desde la región de Marte, lo que explicaría por qué Marte es tan pequeño, con apenas una décima parte de la masa de la Tierra. Después, al girar y moverse hacia el exterior, Júpiter habría capturado los asteroides troyanos y empujado a Urano y Neptuno hacia las afueras, dejando a su paso el sistema solar con la arquitectura que conocemos. Sin el Gran Tack de Júpiter, nuestro sistema solar se vería radicalmente diferente, y la Tierra tal como la conocemos podría no existir. Su migración fue un evento definitorio, y si creías que el viaje de Júpiter había terminado, te equivocas. La exploración de este gigante es una historia en curso, y el futuro se ve más brillante que nunca gracias a dos ambiciosas misiones espaciales: Europa Clipper de la NASA y JUICE de la Agencia Espacial Europea. Europa Clipper, cuyo lanzamiento es inminente, está diseñada con un único y apasionante objetivo: determinar si la luna Europa es habitable. Debido a la extrema radiación que plaga el sistema joviano, la nave no orbitará Europa directamente, sino que adoptará una órbita elíptica alrededor de Júpiter, realizando al menos 44 sobrevuelos a baja altitud de la Luna. Estos acercamientos rápidos minimizarán el tiempo que la nave pasa en el cinturón de radiación más intenso, protegiendo sus instrumentos. Lleva un arsenal de 9 instrumentos científicos, incluyendo un radar de penetración de hielo para medir el grosor de la corteza helada y buscar agua líquida bajo la superficie, un magnetómetro mejorado para confirmar y caracterizar el océano de agua salada, y una cámara que capturará imágenes de altísima resolución de la superficie. Lo más intrigante, su capacidad para muestrear directamente los penachos de vapor de agua que, según se cree, Europa expulsa periódicamente. Si logra volar a través de uno de estos penachos, podría analizar la composición química del océano subsuperficial, dándonos una respuesta casi directa sobre la presencia de los ingredientes para la vida. Por otro lado, la misión JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, de la ESA, que ya está en camino, es aún más ambiciosa en el alcance de sus objetivos. Aunque estudiará Júpiter y su atmósfera, su enfoque principal es el estudio de los 3 mundos oceánicos más grandes: Ganímedes, Calisto y Europa. JUICE realizará sobrevuelos de Europa y Calisto, pero la verdadera joya de su misión es Ganímedes. Se convertirá en la primera nave espacial en la historia en orbitar una luna de otro planeta que no sea la nuestra. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, incluso más grande que el planeta Mercurio, tiene la peculiaridad de poseer su propio campo magnético intrínseco. Orbitarla permitirá a los científicos entender la geofísica de este mundo helado en detalle. El objetivo final de JUICE es investigar a Ganímedes como un arquetipo de los mundos oceánicos, determinando si las condiciones bajo su corteza helada podrían haber sido propicias para la vida.
lo que nos daría una perspectiva invaluable sobre la prevalencia de los océanos subsuperficiales en el universo. Ambas misiones, Clipper y JUICE, están a punto de cambiar por completo nuestro panorama de Júpiter, de un simple gigante gaseoso a un complejo sistema solar en miniatura con un inmenso potencial astrobiológico. Estamos a las puertas de una nueva era de descubrimientos jovianos. Pero, ¿qué hay en el núcleo de esta maquinaria cósmica que produce el campo magnético más monstruoso del sistema solar? Si desciendes a través de las capas gaseosas de Júpiter, donde las nubes de amoníaco y agua se disipan en un gas cada vez más denso, llegarías a un estado de la materia que es casi inimaginable aquí en la Tierra, el hidrógeno metálico líquido. Bajo presiones que superan los 2 millones de veces la presión atmosférica terrestre y temperaturas de miles de grados, el gas de hidrógeno se comprime tanto que sus átomos ya no pueden retener sus electrones. Los electrones se liberan, creando una fase de materia que actúa como un metal líquido, conduciendo la electricidad de manera formidable. Este océano de hidrógeno metálico líquido, que se estima que se extiende hasta el 60% del radio joviano, gira a la misma velocidad vertiginosa que el planeta. Es en esta inmensa capa donde se genera el efecto dinamo que alimenta el campo magnético de Júpiter. Las corrientes eléctricas turbulentas que se mueven dentro de este conductor líquido, impulsadas por la rotación planetaria y la convección del calor interno, son el motor de la magnetosfera. Los datos de la sonda Juno sugieren que esta dínamo se produce en una capa más cercana a la superficie de lo que se pensaba, lo que subraya la naturaleza exótica y única de la composición interna de Júpiter. Y hablando de la composición, la misión Juno está utilizando un instrumento revolucionario llamado radiómetro de microondas, MBVR. Imagina un escáner médico, pero capaz de penetrar cientos de kilómetros en la atmósfera turbulenta de un gigante gaseoso. El MBVR funciona midiendo la radiación de microondas que emite Júpiter. Estos son esencialmente los ruidos de fondo del planeta, pero al medir esta radiación en diferentes frecuencias de microondas, los científicos pueden ver a distintas profundidades. Las diferentes frecuencias son absorbidas y emitidas de forma diferente por componentes como el amoníaco y el agua a varias profundidades, lo que permite a los investigadores crear un mapa tridimensional de la atmósfera. Gracias al MBVR, ahora tenemos la primera imagen detallada de la estructura de las nubes y los sistemas de tormentas de Júpiter. Por ejemplo, hemos descubierto células de convección ricas en amoníaco, que se extienden a profundidades de más de 300 kilómetros. También hemos visto que los ciclones polares, esas gigantescas estructuras de tormenta cerca de los polos, tienen estructuras subsuperficiales muy diferentes, algunas penetrando mucho más profundo que otras, lo que nos da pistas sobre la dinámica oculta de las fuerzas meteorológicas jovianas. Es como obtener un ultrasonido del clima de Júpiter, pero no podemos dejar de lado el impacto gravitacional de Júpiter en los cuerpos menores, una función que a menudo se describe como un guardián o un tirachinas cósmico. Júpiter es tan masivo que su influencia gravitatoria domina el sistema solar exterior. Por un lado, Júpiter actúa como un limpiador gravitacional. Al interactuar con los cometas de periodo corto que se originan en el cinturón de Kuiper, su inmensa gravedad puede ejectarlos del sistema solar o capturarlos en órbitas más estables, como la familia de cometas de Júpiter, lo que reduce la probabilidad de que impacten los planetas interiores como el nuestro. Sin embargo, el papel de Júpiter es bifronte y a veces aterrador. También actúa como un distribuidor de cometas de periodo largo. Estos objetos provienen de la nube de Oort, una esfera helada de escombros en el borde más lejano del sistema solar. Cuando estos cometas son empujados hacia el interior del sistema solar por perturbaciones gravitatorias, el campo de Júpiter puede desviarlos hacia órbitas que los acercan peligrosamente al Sol, o incluso a la Tierra. Una teoría muy debatida, basada en simulaciones gravitacionales, sugiere que Júpiter pudo haber sido el factor decisivo en el evento que llevó a la extinción de los dinosaurios. El escenario postula que la gravedad de Júpiter pudo haber desviado un gran cometa de periodo largo de la nube de Oort hacia el interior del sistema solar. Al acercarse al Sol, las fuerzas de marea solar lo rompieron en fragmentos más pequeños, una de cuyas metrallas cometarias habría impactado la Tierra. Júpiter, por lo tanto, no es solo un escudo, sino también un arma gravitatoria que ha esculpido la historia de la vida en nuestro planeta.
El evento más claro que ilustra su papel dual como limpiador y amenaza fue el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 en 1994. Júpiter capturó este cometa en una órbita cerrada, y las fuerzas de marea lo fragmentaron en más de 20 pedazos, como si fuera un collar de perlas cósmico. Luego, a lo largo de 6 días, estos fragmentos se estrellaron contra el gigante. El espectáculo fue increíble. Las explosiones dejaron cicatrices oscuras en la atmósfera joviana, más grandes que la propia Tierra, liberando energía equivalente a millones de megatones de TNT. Fue la primera observación directa de una colisión interplanetaria en tiempo real, confirmando la brutal eficiencia con la que Júpiter limpia su vecindario cósmico. El evento no solo proporcionó datos valiosos sobre la composición de la atmósfera de Júpiter, sino que sirvió como un sobrio recordatorio de lo que podría sucederle a la Tierra si Júpiter no estuviera allí para interceptar una parte significativa de los proyectiles cósmicos. Es el gigante que, con su gravedad, mantiene un equilibrio delicado y peligroso. Esa demostración de fuerza cósmica con el cometa Shoemaker-Levy 9 nos lleva a una de las mayores anomalías de Júpiter, su sorprendente calidez interna. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el gigante gaseoso brilla con un resplandor propio, un calor que desafía la lógica de su distancia al Sol? Es un hecho científico fascinante. Júpiter irradia aproximadamente el doble de energía calorífica de la que absorbe del Sol. Esto significa que debe tener una potente fuente de calor interno que mantiene su atmósfera en un estado de perpetua ebullición. La respuesta se encuentra en un proceso sutil pero implacable, conocido como contracción gravitatoria, o más formalmente, el mecanismo de Kelvin-Helmholtz. Piensa en la formación de Júpiter hace unos 4.600 millones de años. Era una masa de gas y polvo que se fue agregando hasta convertirse en el coloso que es hoy. Aunque el proceso de formación terminó hace mucho, Júpiter aún se está contrayendo lentamente. Esta contracción es mínima, a razón de quizás 2 centímetros al año, pero sus efectos son gigantescos. La inmensa presión gravitatoria comprime continuamente el material en su interior. La física nos enseña que cuando un gas se comprime, se calienta. Al contraerse, la energía potencial gravitatoria de las capas externas del planeta se convierte en energía cinética y finalmente en calor. Este calor se irradia hacia el espacio, superando significativamente la energía que Júpiter recibe del Sol. Es, en esencia, un calor residual de su nacimiento, mantenido por su propia masa. Esta energía interna es crucial porque impulsa la convección en las profundidades de Júpiter. Las masas de gas caliente suben y el gas más frío desciende, creando gigantescas células convectivas que son las que en última instancia alimentan los chorros de viento y las bandas atmosféricas que observamos. Y la convección nos trae directamente a su rasgo más icónico, la Gran Mancha Roja. Esta tormenta, un óvalo carmesí gigantesco, es más ancha que el diámetro terrestre y ha estado bramando sin cesar durante al menos 350 años, aunque probablemente mucho más. Durante décadas los científicos se preguntaron, ¿qué tan profunda es realmente esta tormenta? ¿Es solo un fenómeno superficial? La respuesta, cortesía de la sonda Juno de la NASA, es asombrosa. Usando su radiómetro de microondas y midiendo las sutiles variaciones en el campo gravitacional, Juno descubrió que la Gran Mancha Roja es increíblemente profunda. Se extiende al menos 300 a 500 kilómetros por debajo de la capa de nubes visible. Para ponerlo en perspectiva, esto es unas 100 veces más profundo que la fosa de las Marianas, el punto más profundo de nuestros océanos. Pero aquí viene lo realmente alucinante, los chorros de viento que rodean la mancha y que la confinan como si fuera un muro invisible, son aún más profundos, llegando a unos 3.000 kilómetros de profundidad. Esto significa que la Gran Mancha Roja no es solo un simple huracán atmosférico, es una estructura que hunde sus raíces en las profundidades del planeta. Un fenómeno de escala planetaria que se extiende mucho más allá de las nubes que vemos. La mancha es un vórtice anticiclónico, girando en sentido antihorario, y la intensidad de estos vientos y la profundidad de su alcance son una prueba de la tremenda energía que irradia Júpiter desde su interior. Además, los científicos han propuesto que la Gran Mancha Roja también juega un papel en el calentamiento de la atmósfera superior de Júpiter. Las ondas de sonido generadas por la turbulencia de la tormenta viajan hacia arriba,
hasta las capas más altas de la atmósfera, disipando su energía como calor. Esto podría explicar por qué la alta atmósfera de Júpiter es mucho más caliente de lo que el Sol por sí solo podría explicar, incluso a una distancia tan remota. Y si la sonda Juno nos ha permitido mirar debajo de las nubes, el telescopio espacial James Webb, JWST, nos ha ofrecido una perspectiva completamente nueva, especialmente en el infrarrojo, de la atmósfera superior y las auroras jovianas. Las imágenes del JWST son más que simples fotografías bonitas, son ventanas a procesos físicos. La capacidad del Webb para observar en longitudes de onda infrarrojas ha revelado con una claridad sin precedentes el complejo sistema de las auroras polares de Júpiter. Estas auroras, causadas por las partículas cargadas que caen sobre el planeta a través de su gigantesca magnetosfera, son cientos de veces más brillantes y más energéticas que las de la Tierra. El JWST ha cartografiado con detalle la emisión del catión trihidrógeno H3+, una molécula peculiar que se forma cuando la radiación ioniza las moléculas de hidrógeno. Las observaciones han mostrado que la distribución de este ion en la atmósfera superior es mucho más variable y dinámica de lo que se había teorizado. Esto es crucial porque el H3+ es un indicador clave de la temperatura y la química de la ionosfera joviana. En esencia, el Webb está ayudando a los científicos a desentrañar la complicada danza entre el potente campo magnético de Júpiter, el plasma volcánico que emana de su luna Io, y las interacciones con el viento solar. Es una maquinaria compleja, donde la energía y la materia son constantemente canalizadas hacia los polos magnéticos, creando un espectáculo de luces que, si bien es hermoso, es un testimonio de las fuerzas violentas que rigen el ambiente espacial joviano. El Webb ha transformado nuestra comprensión de Júpiter de un mundo de bandas a un sistema tridimensional de interacción energética con su entorno. Las imágenes impactantes del James Webb nos permiten de alguna manera vislumbrar el poder incontrolable que emana de Júpiter, pero para comprender realmente la magnitud de este gigante, debemos dirigir nuestra atención a su corte de mundos, las lunas galileanas. Io, Europa, Ganímedes y Calisto no son simples rocas espaciales, son sistemas planetarios en miniatura, cada uno con una identidad y una actividad geológica que desafía nuestra comprensión previa. Y todo se lo deben a su amo gravitacional, Júpiter. El fenómeno que gobierna a estas lunas es la resonancia orbital y el calentamiento por marea. Es una danza cósmica coreografiada de manera impecable. Específicamente, Io, Europa y Ganímedes se encuentran atrapadas en lo que se conoce como la resonancia de Laplace. Para ponerlo en términos sencillos, por cada órbita que completa Ganímedes, Europa completa exactamente 2 órbitas, e Io completa precisamente 4. Es una proporción perfecta, un tempo gravitatorio que se repite sin falta. Esta resonancia impide que sus órbitas sean perfectamente circulares. En su lugar, Júpiter y las lunas vecinas tiran de ellas en momentos específicos, forzándolas a tener órbitas ligeramente elípticas o excéntricas. Imagina que tomas una bola de plastilina y la aprietas y estiras constantemente. Cuando la luna está más cerca de Júpiter, la fuerza de marea es máxima y la estira. Cuando está más lejos, la fuerza es menor y la luna se relaja un poco. Este continuo estiramiento y compresión interna genera una enorme cantidad de fricción. Esta fricción se convierte en calor, un calor que es mucho más poderoso que cualquier desintegración radiactiva que pudiera haber en sus núcleos. Esto es el calentamiento por marea, y es el motor que da vida y muerte a estos mundos. Empecemos con Io, la luna más cercana a Júpiter. Por lo tanto, la que siente la fuerza de marea con mayor intensidad. El resultado de este incesante estrujamiento gravitacional es que Io es, indiscutiblemente, el cuerpo más volcánico de todo el sistema solar. Io es un mundo que se renueva constantemente. Sus cientos de volcanes activos, algunos de los cuales lanzan columnas de azufre y dióxido de azufre a cientos de kilómetros de altura, han sepultado por completo cualquier cráter de impacto que pudiera haber existido. Su superficie es, en términos geológicos, increíblemente joven, con una edad que se estima en apenas unos pocos millones de años, a pesar de que la Luna tiene miles de millones. Piensa en esto: si un meteorito impactara en Io hoy, en 1 millón de años el rastro de ese impacto ya habría sido cubierto por la lava y la ceniza expulsada.
Se cree que bajo su corteza de roca y silicatos, que es relativamente delgada, existe un vasto océano de magma fundido, un mar de roca líquida mantenido al rojo vivo por la fricción de marea. Este calor interno es tan extremo que si bien la superficie de Io es fría en promedio, existen puntos calientes en las cercanías de las erupciones que superan los 1500 grados Celsius. Es un mundo infernal de azufre y furia. El material volcánico expulsado por Io no solo se queda en su superficie, gran parte de él escapa a la tenue atmósfera de la Luna y es atrapado por el inmenso campo magnético de Júpiter. Estas partículas cargadas, ricas en azufre y oxígeno, forman un toro de plasma que rodea a Júpiter en el plano de la órbita de Io, alimentando de manera constante las auroras jovianas que vimos con el JWST. Io no solo está siendo destruida y reconstruida por Júpiter, sino que también está moldeando el ambiente espacial de su planeta. Continuamos hacia afuera y llegamos a Europa, la segunda luna galileana. Aquí, el calentamiento por marea sigue siendo potente, pero los efectos son diferentes. Europa es un mundo helado, con una corteza de hielo de agua que se extiende por decenas de kilómetros. Sin embargo, la ciencia ha acumulado evidencia abrumadora de que bajo esta coraza helada existe un océano global de agua líquida y salada. Este océano es la principal razón por la que Europa es uno de los lugares más atractivos para la astrobiología en nuestro vecindario solar. Se estima que este océano podría contener hasta 2 veces el volumen de agua de todos los océanos terrestres combinados. El calentamiento por marea lo mantiene líquido, impidiendo que se congele por completo a pesar de la distancia al Sol. Las misiones espaciales como Galileo han detectado un campo magnético inducido en Europa. La explicación más plausible para este fenómeno es la presencia de una capa altamente conductora, como agua salada, moviéndose a través del potente campo magnético de Júpiter. Lo que realmente entusiasma a la comunidad científica es la posibilidad de que este océano esté en contacto directo con el núcleo rocoso de la Luna. Si esto ocurre, podría haber respiraderos hidrotermales en el lecho marino de Europa. En la Tierra, estos respiraderos, que expulsan agua caliente y rica en químicos, son ecosistemas prósperos que sustentan la vida sin depender de la luz solar. De manera similar, en Europa, estos respiraderos podrían proporcionar la energía química necesaria para el surgimiento o sustento de vida microbiana. Misiones futuras, como la Europa Clipper de la NASA y la JUICE de la Agencia Espacial Europea, están diseñadas específicamente para investigar la composición y habitabilidad de este enigmático mundo oceánico, quizás buscando penachos de vapor de agua que se han detectado ocasionalmente, los cuales podrían ser el método perfecto para tomar una muestra de ese océano sin tener que perforar la gruesa capa de hielo. Pero el viaje alrededor de Júpiter se pone aún más extraño, de una manera completamente diferente cuando nos acercamos a Ganímedes. Esta no es solo otra luna helada. Ganímedes es la luna más grande de todo el sistema solar. De hecho, es más grande que el planeta Mercurio, aunque menos masiva, por supuesto. Es un gigante entre los satélites. Lo que verdaderamente separa a Ganímedes de sus hermanas y de cualquier otra luna conocida es que posee su propio campo magnético intrínseco. ¿Te imaginas? Una luna con su propia magnetosfera. Esto es algo que normalmente solo encontramos en planetas grandes como la Tierra o Júpiter, generado por el movimiento de un núcleo metálico fundido a través de un proceso llamado dinamo. El hecho de que Ganímedes, a su enorme distancia del Sol y su consecuente enfriamiento, todavía tenga un núcleo lo suficientemente caliente y móvil para generar una dinamo es un enigma asombroso que la ciencia aún intenta desentrañar completamente. Este campo magnético no solo es una curiosidad, tiene implicaciones cruciales. Actúa como un escudo protector, creando una burbuja magnética dentro de la gigantesca magnetosfera de Júpiter, desviando las partículas cargadas de alta energía. Los científicos han observado que las auroras de Ganímedes se mueven de una manera particular debido a la interacción de su propio campo magnético con el de Júpiter. Al igual que Europa, y esto no es casualidad, Ganímedes también tiene un océano subsuperficial de agua líquida, aunque se cree que se encuentra bajo una capa de hielo mucho más gruesa y que podría estar intercalado con otras capas de hielo a diferentes presiones. El telescopio espacial Hubble ha utilizado el movimiento de sus auroras, que cambian debido a la presencia de un material conductor,
para confirmar la existencia de este vasto mar salado. Se estima que el océano de Ganímedes podría ser el más profundo de todo el sistema solar, con una profundidad que podría superar los 100 kilómetros en algunos puntos. Es un mundo con más agua que todos nuestros océanos. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, que se dirige hacia Júpiter, tiene como objetivo final orbitar Ganímedes, proporcionándonos un tesoro de información sobre su estructura interna, su misterioso campo magnético y la potencial habitabilidad de su océano. La superficie de Ganímedes nos cuenta una historia geológica compleja. Está marcada por dos tipos de terrenos muy distintos, regiones oscuras, muy antiguas y densamente craterizadas, que se asemejan mucho a la superficie de Calisto, y regiones claras, surcadas por grandes ranuras y crestas, que indican que la Luna experimentó algún tipo de actividad geológica en su pasado, posiblemente un evento de expansión de la corteza, aunque no tectónica de placas como la conocemos en la Tierra. Este resurgimiento geológico le dio a Ganímedes una vida más dinámica que su hermana exterior, pero no la furia volcánica constante de Io. Finalmente, llegamos a Calisto, la luna galileana más externa y la que mejor ejemplifica la distancia. Calisto es, por excelencia, el mundo criogénico inactivo. A diferencia de sus tres compañeras, Calisto se encuentra lo suficientemente lejos de Júpiter como para que la fuerza gravitacional de las otras lunas y del planeta gigante sea mucho más débil, lo que se traduce en un calentamiento por marea casi insignificante. Su órbita es mucho menos excéntrica y la flexión interna es mínima. El resultado es un mundo geológicamente muerto, un congelador cósmico que ha conservado su historia sin alteraciones. Su superficie es considerada uno de los terrenos más antiguos y más densamente craterizados del sistema solar. No ha habido vulcanismo, no ha habido resurgimiento a gran escala, no ha habido ningún proceso geológico significativo que haya borrado las cicatrices de la historia temprana del sistema solar. Mirar a Calisto es, en esencia, mirar a un paisaje de hace 4.000 millones de años. Su estructura interna, revelada por las misiones, sugiere que es un cuerpo pobremente diferenciado. Esto significa que sus materiales, el hielo y la roca, no se han separado por completo en capas distintas como el núcleo, el manto y la corteza, al menos no de forma clara. Sin embargo, al igual que sus hermanas heladas, las mediciones magnéticas realizadas por la sonda Galileo han sugerido la posible existencia de un océano subterráneo, salado también en Calisto, ubicado a gran profundidad. Si bien no tiene el mismo potencial de respiraderos hidrotermales que Europa, debido a la falta de actividad tectónica, su interés astrobiológico radica en un factor crucial: su distancia y la consecuente protección contra la intensa radiación de Júpiter. Esto lo convierte en un candidato potencial y más seguro para una base futura de exploración humana en el sistema joviano. Calisto posee una atmósfera increíblemente tenue, compuesta principalmente de dióxido de carbono, que se sublima directamente del hielo de CO2 de su superficie. Esta atmósfera es tan frágil que sus moléculas escapan constantemente al espacio, pero se repone gracias a la lenta sublimación de la superficie. Es una atmósfera de un aliento tan débil que es casi inexistente, pero su mera presencia es una prueba de los procesos criogénicos lentos y constantes que aún operan en este mundo congelado. Hemos viajado a través de los mundos que Júpiter ha moldeado con su inmensa gravedad, desde el infierno volcánico de Io hasta el criovolcánico misterio de Europa, pasando por la maravilla magnética de Ganímedes hasta el registro fósil de Calisto. Pero Júpiter es mucho más que sus lunas. Su atmósfera es una obra de arte dinámica y caótica, una tormenta perpetua que merece que detengamos nuestra mirada y nos sumerjamos en sus capas más profundas. La atmósfera joviana, esa masa gaseosa que observamos con el telescopio espacial James Webb, es una sinfonía de vientos y química. En términos de composición, Júpiter está hecho primordialmente de hidrógeno y helio, los elementos más ligeros y abundantes del universo, heredados directamente de la nebulosa solar primordial. Su composición es muy similar a la de una estrella. El hidrógeno constituye aproximadamente el 90% de las moléculas de su atmósfera y el helio cerca del 10%. Todo lo demás, metano, amoníaco, vapor de agua y compuestos sulfurados, son meros trazos, pero son estos trazos químicos los que dan color y dramatismo al aspecto visual del planeta. La atmósfera de Júpiter se extiende a una profundidad increíblemente grande. Sin una superficie sólida
discernible a la cual aterrizar. A medida que te sumerges en ella, la presión y la temperatura aumentan de manera exponencial. Al principio, en las capas más frías y superiores, las moléculas de amoníaco se congelan, formando los cristales blancos y brillantes que vemos en las nubes más altas. Más abajo, las reacciones químicas con el azufre y el fósforo dan lugar a los tonos rojizos y marrones de las bandas y zonas que identifican al planeta. Y en las profundidades, el vapor de agua forma nubes más bajas, aunque esto ocurre a presiones mucho mayores que en la Tierra. El aspecto más llamativo de Júpiter es su sistema de bandas y zonas, un patrón de franjas claras y oscuras que recorre el planeta de forma paralela a su ecuador. Estas bandas son el resultado de la circulación atmosférica a escala gigante, impulsada por la rotación increíblemente rápida de Júpiter. Júpiter tiene el día más corto del sistema solar, girando sobre su eje en menos de 10 horas. Las zonas son las bandas claras. Son regiones de alta presión y ascenso de gases atmosféricos. Imagina columnas de aire caliente elevándose, condensando el amoníaco en cristales brillantes que reflejan más luz. Es un fenómeno similar al de las altas presiones en la Tierra, pero magnificado a una escala planetaria. Por el contrario, las bandas son las franjas oscuras. Son regiones de baja presión y descenso de gases atmosféricos. Aquí, el aire se enfría y desciende, lo que inhibe la formación de nubes altas de amoníaco, permitiendo que veamos las nubes más bajas, ricas en compuestos que absorben la luz, dando esos característicos tonos marrones y rojizos. La fricción entre estas zonas y bandas que fluyen en direcciones alternas, los vientos de una banda se mueven hacia el este, mientras que los de la banda adyacente se mueven hacia el oeste, genera los poderosos y persistentes vientos de Júpiter. Estos vientos pueden alcanzar velocidades que superan los 500 km por hora, manteniendo las tormentas y las estructuras atmosféricas estables durante siglos. Es esta interacción dinámica la que produce los vórtices gigantescos, las tormentas ovales que han fascinado a los astrónomos desde hace siglos. De todos los fenómenos atmosféricos que Júpiter exhibe, ninguno es tan icónico ni tan enigmático como la Gran Mancha Roja. Piensa en ella no como un simple huracán, sino como un gigantesco anticiclón, una tormenta de alta presión que lleva siglos azotando las nubes jovianas. La Gran Mancha Roja es una estructura ovalada, de un tono rojizo a salmón pálido, y es tan inmensa que fácilmente podría engullir a nuestro planeta Tierra, incluso en su tamaño actual, que sabemos que está disminuyendo con el tiempo. Lo asombroso no es solo su tamaño, sino su longevidad. Esta tormenta ha sido observada de forma consistente desde el siglo XVII, lo que la convierte en el fenómeno atmosférico más duradero que conocemos en el sistema solar. Gira en sentido antihorario y su centro, la región de alta presión, se eleva por encima de las nubes circundantes. Los científicos especulan que el color rojo se debe a compuestos químicos, posiblemente moléculas orgánicas complejas o fósforo, que ascienden desde las profundidades atmosféricas y son irradiados por la luz ultravioleta del Sol. La razón por la que esta monstruosa tormenta persiste es un testimonio de la dinámica atmosférica única de Júpiter. En la Tierra, las tormentas se disipan al chocar con masas de tierra o al perder energía debido al rozamiento o al encontrarse con otras masas de aire. Pero Júpiter, al no tener una superficie sólida que interrumpa el flujo, y con esos vientos zonales que fluyen en direcciones opuestas, puede alimentar y mantener estable este gigantesco remolino. La Gran Mancha Roja se encuentra atrapada entre dos corrientes en chorro que fluyen en direcciones opuestas, lo que la mantiene girando como una especie de cojinete de bolas atmosférico gigante. Ahora, si nos adentramos más allá de las nubes que vemos, entramos en el misterioso interior de Júpiter, un lugar de presiones y temperaturas extremas donde la materia adopta formas exóticas que son casi imposibles de replicar aquí en la Tierra. A diferencia de los planetas rocosos como el nuestro, Júpiter no tiene una superficie bien definida, es un gigante de gas. La estructura interna se divide en capas, pero no son capas como las de una cebolla, son más bien una transición gradual de estados de la materia. La primera gran capa, justo debajo de la atmósfera visible, es una inmensa capa de hidrógeno molecular y helio en estado líquido. A medida que la profundidad aumenta, también lo hace la presión. Eventualmente, esta presión es tan colosal
que las propiedades físicas del hidrógeno cambian radicalmente. A unos 20.000 kilómetros bajo las nubes, el hidrógeno se comprime hasta tal punto que sus electrones se separan de los núcleos de los átomos, permitiendo que la materia conduzca la electricidad. Esta es la capa de hidrógeno metálico líquido. Piensa en ello como un metal brillante y fluido, pero hecho de un elemento que normalmente es un gas incoloro. Esta capa de hidrógeno metálico líquido se comporta de una manera fundamental para la existencia de Júpiter tal como lo conocemos. La rotación increíblemente rápida del planeta, combinada con la convección y el movimiento de este vasto océano de hidrógeno conductor, genera el campo magnético más potente de cualquier planeta del sistema solar. Este proceso, similar al de la dinamo terrestre, pero mucho más intenso y extenso, es lo que da lugar a la magnetosfera joviana, una gigantesca burbuja magnética que se extiende millones de kilómetros en el espacio. El campo magnético de Júpiter es, de hecho, 20.000 veces más intenso que el de la Tierra. Si pudiéramos verla, la magnetosfera de Júpiter se extendería por el espacio, englobando a todas las lunas galileanas, y si estuviera en el lugar de la Tierra, su cola se extendería más allá de la órbita de Saturno. Es un escudo colosal, pero también una amenaza. Finalmente, en el centro de Júpiter, los modelos y los datos de la misión Juno de la NASA sugieren la presencia de un núcleo central. Originalmente se creía que este núcleo era denso y compacto, compuesto de silicatos, roca y hielo, con una masa de quizás 10 a 15 veces la masa de la Tierra. Sin embargo, las mediciones de gravedad más recientes de Juno han revelado algo mucho más intrigante. El núcleo parece ser borroso o difuso. Esto significa que no es una esfera rocosa y sólida con bordes definidos. Más bien, se cree que el material rocoso y pesado del núcleo se ha mezclado gradualmente con la capa de hidrógeno metálico líquido suprayacente, formando una región central de transición masiva. Este núcleo borroso es una de las mayores sorpresas geofísicas de Júpiter, desafiando los modelos tradicionales de formación planetaria y sugiriendo que Júpiter debió haber acumulado y disuelto grandes cantidades de material rocoso y helado desde el principio de su existencia. La magnetosfera de Júpiter, a pesar de su función protectora, tiene un efecto secundario devastador. El campo magnético atrapa y acelera a velocidades extremas las partículas cargadas del viento solar y, en gran medida, el material volcánico expulsado por Io. Estas partículas forman intensísimos cinturones de radiación alrededor del planeta, que son cientos de veces más fuertes que los cinturones de Van Allen de la Tierra. Estos cinturones de radiación jovianos representan un peligro extremo para cualquier nave espacial, e incluso para el material biológico no blindado. Las naves que exploran el sistema joviano, como Galileo o Juno, deben estar diseñadas con un blindaje especial, casi como búnkeres de titanio para la electrónica, para sobrevivir a este entorno hostil. La zona más radiada es la que rodea a Europa, razón por la cual las misiones enfocadas en ella, como Europa Clipper, planean órbitas muy elípticas o de sobrevuelo rápido para minimizar la exposición. Júpiter nos protege de los asteroides, pero al mismo tiempo nos castiga con una radiación brutal a cualquiera que se atreva a acercarse demasiado. Es el gran protector, pero también el gran tirano de su dominio. La presencia de estos cinturones de radiación es la prueba más tangible de la inmensa fuerza del campo magnético generado por el hidrógeno metálico líquido en su interior. Es un ciclo de poder cósmico. Este ciclo de poder cósmico, manifestado en el campo magnético y la radiación extrema, es un recordatorio constante de que Júpiter es un mundo de proporciones y fenómenos hiperbólicos. A pesar de su grandeza, hay un detalle que a menudo pasa desapercibido, un sistema mucho más sutil de lo que uno esperaría de un gigante, sus anillos. Cuando hablamos de anillos planetarios, nuestra mente inevitablemente salta a Saturno, con sus majestuosas estructuras brillantes de hielo. Júpiter, sin embargo, también posee anillos, pero son tan tenues, oscuros y compuestos de polvo que permanecieron indetectables hasta que la nave espacial Voyager 1 los capturó en 1979. Este es un contraste fundamental. Mientras los anillos de Saturno están hechos en gran parte de hielo reflectante, los anillos de Júpiter son principalmente silicatos y polvo de roca, partículas microscópicas de color oscuro que apenas reflejan la luz solar. La composición y el color son el primer indicio de su origen. Los anillos jovianos no son restos prístinos de la formación del planeta, como se piensa de algunos de los de Saturno.
En cambio, son el resultado del bombardeo constante de los pequeños satélites interiores de Júpiter. La gravedad aplastante del gigante lanza micrometeoroides a velocidades altísimas contra lunas pequeñas como Metis, Adrastea, Amaltea y Thebe. Estos impactos levantan nubes de diminuto polvo y escombros. La intensa gravedad de Júpiter captura este material pulverizado, pero el poderoso campo magnético y la presión de la radiación solar lo arrastran lentamente hacia el planeta. Por esta razón, los anillos de Júpiter son efímeros en términos astronómicos. Están siendo continuamente creados y destruidos. Las lunas actúan como las fuentes o canteras que reabastecen constantemente el polvo que se pierde en la atmósfera joviana. Es un sistema dinámico y autogenerado, no un legado estático de la juventud del sistema. Este sistema de anillos se divide en 4 estructuras principales. El más interno es el anillo Halo, una nube gruesa y toroidal de partículas finas, que es la más difícil de observar. Luego está el anillo principal, delgado y brillante visto de canto, compuesto por el material más grueso que viene de Metis y Adrastea. Finalmente, están los 2 anillos difusos, llamados así por las lunas Amaltea y Thebe, que son mucho más amplios y tenues, extendiéndose hasta casi los límites de la magnetosfera. Los anillos de Júpiter son una prueba silenciosa y sombría de que, incluso en el vacío, la gravedad es una fuerza destructora y constructora incesante. Pero para entender verdaderamente a Júpiter, debemos verlo no solo como un planeta, sino como un actor principal en el drama cósmico que formó nuestro sistema solar. Júpiter no solo ocupa espacio, definió la arquitectura que habitamos. Su sola presencia es la razón por la que la Tierra es como es. Se le conoce a menudo como el limpiador o gran protector del sistema solar interior, y esta descripción es científicamente rigurosa. Su masa es tan colosal que ejerce una influencia gravitatoria dominante sobre todos los cuerpos menores. Cometas y asteroides, que de otro modo tendrían órbitas que cruzarían el camino de la Tierra, son a menudo desviados, capturados o incluso destruidos por Júpiter. El evento más dramático y visible de esta función protectora ocurrió en 1994, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 colisionó con el planeta. Este cometa había sido capturado por la gravedad joviana y fragmentado en más de 20 pedazos, los cuales se estrellaron sucesivamente en la atmósfera de Júpiter durante varios días. Las cicatrices oscuras que dejaron los impactos fueron más grandes que la Tierra, un testimonio de la violencia de la colisión. Este evento no solo fue un espectáculo astronómico, sino una prueba empírica de que Júpiter está interceptando cuerpos celestes que podrían haber impactado en los planetas interiores, incluida la Tierra. Sin Júpiter, nuestro planeta habría estado sujeto a un bombardeo mucho más frecuente de cometas y asteroides grandes, lo que probablemente habría impedido la evolución estable de la vida. Es una suerte cósmica que el gigante se haya formado justo donde está. Además de su función protectora, Júpiter fue un arquitecto en el proceso de formación planetaria. El cinturón de asteroides, esa vasta región de escombros entre Marte y Júpiter, no es el resto de un planeta que explotó, como se creía en el pasado. Es, de hecho, un planeta que nunca pudo formarse gracias a la tiranía gravitatoria de Júpiter. La inmensa fuerza del gigante perturbó las órbitas de los planetesimales en esa región, impidiendo que se fusionaran en un cuerpo coherente y, en su lugar, provocando colisiones a alta velocidad que los fragmentaron. El cinturón está lleno de huecos de Kirkwood, regiones donde la influencia gravitatoria de Júpiter es tan fuerte que ningún asteroide puede mantener una órbita estable. Pero hay una teoría aún más fascinante sobre el papel de Júpiter en el sistema solar temprano, una que lo pinta como un migrante cósmico. Esta es la hipótesis del Gran Viraje o Grand Tack. Las simulaciones sugieren que Júpiter no se formó donde está ahora. Se piensa que, al principio, el planeta migró hacia adentro en el disco protoplanetario, acercándose peligrosamente al Sol, quizás hasta la órbita actual de Marte. Luego, debido a la interacción gravitatoria con Saturno, Júpiter viró y migró hacia afuera hasta alcanzar su posición actual. Esta migración dual tuvo consecuencias profundas. La oscilación hacia el interior y luego hacia el exterior revolvió y dispersó los planetesimales y el material dentro del disco. Se cree que esta acción de reorganización gravitacional fue crucial para limitar el tamaño de Marte y, paradójicamente, para dispersar materiales helados desde el sistema solar exterior hacia las regiones internas.
contribuyendo posiblemente al suministro de agua para los planetas terrestres, incluida la Tierra. Júpiter fue, por lo tanto, el agente de cambio que mezcló los ingredientes, determinó el destino del cinturón de asteroides y nos dio el escudo que usamos hoy. El gigante gaseoso no es solo un objeto de estudio, sino el eje de nuestra existencia planetaria. Esta influencia dominante, que convirtió a Júpiter en el gran arquitecto del sistema solar, se extiende también a su séquito de mundos. La órbita de Júpiter es tan poderosa que logró capturar y formar el que es, por mucho, el sistema de lunas más numeroso y fascinante de nuestro vecindario cósmico. No estamos hablando de satélites cualquiera. El cuarteto de lunas gigantes, conocidas como las satélites galileanos en honor a su descubridor, son mundos por derecho propio, cada uno con características tan extremas que desafían nuestra comprensión de la geología y la astrofísica planetaria. Hablemos de Io, la luna más interna del grupo galileano y un infierno de vulcanismo sin igual. Io es, científicamente hablando, el cuerpo geológicamente más activo de todo el sistema solar. Olvídate de los volcanes terrestres. En Io se han identificado más de 400 volcanes, muchos de los cuales están en erupción constante, lanzando columnas de azufre y dióxido de azufre a cientos de kilómetros de altura. La superficie de Io se recicla tan rápidamente con nuevos depósitos de lava y ceniza que es imposible encontrar un cráter de impacto antiguo, los cuales son constantemente borrados por la actividad volcánica. La clave de este frenesí volcánico es, una vez más, la gravedad de Júpiter, pero de una manera particular, el calentamiento por marea. Io está atrapado en una danza gravitacional con sus compañeras Europa y Ganímedes, lo que mantiene su órbita ligeramente elíptica. A medida que Io se acerca y se aleja de Júpiter, la fuerza de marea que el gigante ejerce sobre él varía incesantemente. Piensa en Io como si estuviera siendo estirado y comprimido continuamente, como una pelota de squash que es amasada millones de veces. Esta fricción interna, esta fuerza de marea que bombea, genera una inmensa cantidad de calor por fricción, calentando el interior de la Luna hasta el punto de mantener un manto de roca fundida. Es una manifestación extrema de cómo la interacción gravitacional puede ser la fuente de energía que impulsa procesos geológicos colosales. Al lado de este infernal mundo, encontramos a Europa, una luna completamente distinta, envuelta en un manto de hielo prístino. Europa es, para muchos científicos, el lugar con más posibilidades de albergar vida en nuestro sistema solar fuera de la Tierra. ¿Por qué tanta excitación por una bola de hielo? Porque la evidencia científica, obtenida principalmente por la sonda Galileo y confirmada por observaciones posteriores, sugiere fuertemente la existencia de un vasto océano de agua líquida salada bajo su corteza helada. Este océano, que se cree que tiene más del doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos, está protegido de la dura radiación joviana por una gruesa capa de hielo. Al igual que en Io, el calentamiento por marea es la fuente de energía que evita que el agua se congele por completo, manteniéndola en estado líquido. Las fracturas y líneas que surcan la superficie de Europa, conocidas como línea E, son evidencia de la tectónica del hielo impulsada por estas fuerzas de marea. Lo que hace a Europa tan especial es que, si el océano está en contacto con el núcleo rocoso subyacente, podrían estar ocurriendo reacciones hidrotermales en el fondo marino, creando el ambiente químico y la energía necesarios para sustentar vida microbiana, de forma similar a los ecosistemas que prosperan alrededor de las chimeneas hidrotermales en las profundidades de la Tierra, sin necesidad de luz solar. Y la exploración de estos mundos acuáticos no se detiene. Misiones como la Europa Clipper de la NASA están diseñadas específicamente para volar bajo y analizar las plumas de vapor de agua que se han detectado erupcionando desde la superficie helada, buscando firmas químicas o compuestos orgánicos que podrían ser la primera pista de vida extraterrestre. Continuando hacia afuera, llegamos a Ganímedes, una luna de proporciones verdaderamente gigantescas. Ganímedes no solo es la luna más grande de Júpiter, sino que es el satélite más grande de todo el sistema solar, incluso más grande que el planeta Mercurio y el planeta enano Plutón. Si Ganímedes orbitara el Sol en lugar de Júpiter, seguramente sería clasificado como un planeta. Pero el rasgo más asombroso de Ganímedes es que es la única luna conocida que posee su propio campo magnético. Los campos magnéticos, como el de la Tierra, se generan típicamente por el movimiento de metales líquidos conductores dentro de un núcleo.
Ganímedes es un mundo frío, y por su tamaño se esperaría que su núcleo se hubiera enfriado y solidificado hace mucho tiempo. Sin embargo, el campo magnético sugiere que hay material conductor y líquido en movimiento, probablemente su núcleo metálico fundido que sigue activo. La explicación más aceptada es que las intensas fuerzas de marea de Júpiter siguen siendo lo suficientemente potentes como para mantener una parte del núcleo de Ganímedes caliente y líquido, impulsando este efecto dinamo que genera el campo magnético. Este campo, a su vez, crea sus propias auroras alrededor de los polos de la Luna, un fenómeno que demuestra cuán compleja y dinámica es la interacción entre el gigante y su satélite. Y sí, al igual que Europa, Ganímedes también es un mundo oceánico, con un océano de agua salada que se cree que está intercalado entre varias capas de hielo y que contiene más agua que el de Europa, y por ende, más que el de la Tierra. Finalmente, en el límite exterior del cuarteto, encontramos a Calisto. Esta luna, aunque grande y comparable en tamaño a Mercurio, es un contraste fascinante con sus hermanas. Calisto es un mundo antiguo y geológicamente inactivo. Su superficie está absolutamente saturada de cráteres de impacto, más que cualquier otro cuerpo en el sistema solar, lo que le da un aspecto viejo y aburrido a simple vista. Esta gran cantidad de cráteres es la firma de una superficie que no ha sido renovada por vulcanismo o tectónica de placas durante miles de millones de años. Es como un fósil cósmico que ha conservado las cicatrices de la juventud turbulenta del sistema solar. A diferencia de Io, Europa y Ganímedes, la órbita de Calisto es más distante de Júpiter, lo que reduce drásticamente el calentamiento por marea. Por esta razón, el interior de Calisto no ha sufrido la diferenciación completa que vemos en los otros galileanos, es decir, sus materiales no se han separado por completo en capas distintas. A pesar de esto, la evidencia indirecta sugiere que Calisto también podría tener una fina capa de océano subsuperficial, pero mucho más profundo y menos energético que el de Europa o Ganímedes. Calisto, con su apariencia cruda y antigua, es la biblioteca de cráteres que nos cuenta la historia de lo que le pasó al sistema solar antes de que Júpiter y su gravedad comenzaran a moldear el destino de sus lunas interiores. Este cuarteto de lunas galileanas, un infierno volcánico, un océano oculto, un gigante magnético y un fósil de cráteres, son la manifestación más pura del poder de Júpiter, un planeta que no solo controla su propio destino, sino que transforma a los mundos que orbitan a su alrededor, creando la diversidad más asombrosa y extrema en todo nuestro vecindario cósmico. La vida de estos mundos está íntimamente ligada al tirón y empuje gravitatorio de su gigante padre. El estudio de estos satélites galileanos nos ha abierto los ojos a la diversidad geológica extrema que puede existir bajo la influencia de un gigante gaseoso. Pero la familia de Júpiter es mucho, mucho más grande. Actualmente, conocemos la existencia de más de 90 lunas orbitando el planeta, un número que lo convierte en el campeón indiscutible de satélites en el sistema solar. Si las 4 grandes lunas son los pilares fundamentales de su sistema, el resto de satélites se dividen en 2 categorías principales: los satélites interiores y las lunas irregulares o exteriores, cada grupo con historias y características totalmente distintas. Hablemos primero de los satélites interiores de Júpiter. Este es un cuarteto de lunas pequeñas que se mueven en órbitas muy cerradas al planeta, incluso dentro del sistema de anillos tenue que posee Júpiter. Ellas son Metis, Adrastea, Amaltea y Thebe. Son mundos minúsculos e irregulares, lo que significa que su gravedad no es lo suficientemente potente como para darles una forma esférica. De este grupo, Amaltea es la más grande y tiene un rasgo visual impactante. Es el objeto más rojizo conocido en el sistema solar, lo que podría deberse a los depósitos de azufre arrojados por los volcanes de Io, que está relativamente cerca, o a la presencia de compuestos orgánicos. Estos satélites interiores tienen un papel crucial que va más allá de su pequeño tamaño. Son la fuente de material que forma los anillos de Júpiter. Cuando los micrometeoritos o las partículas altamente energéticas de la magnetosfera joviana impactan sobre estas lunas, el impacto es lo suficientemente fuerte como para desprender polvo y escombros de sus superficies. Este material, una vez liberado, entra en órbita alrededor del planeta, creando los tenues pero extensos anillos de Júpiter, una prueba más de cómo la interacción física y gravitacional genera la arquitectura del sistema. Ahora, prepara tu mente para un concepto aún más asombroso.
las lunas irregulares de Júpiter la gran mayoría de sus satélites. Si los satélites galileanos y los interiores son familiares que se formaron junto con Júpiter a partir del mismo disco de gas y polvo, las lunas irregulares son adoptadas. Se cree que son, en su inmensa mayoría, asteroides y cometas que fueron capturados por la tremenda fuerza gravitacional del gigante en el pasado distante del sistema solar. La prueba de esta hipótesis de captura gravitatoria reside en sus órbitas, las cuales son completamente distintas a las de los satélites regulares. Mientras que las lunas interiores y galileanas orbitan cerca del plano ecuatorial de Júpiter y en la misma dirección que la rotación del planeta, las lunas irregulares se caracterizan por tener órbitas muy grandes y elípticas, lo que significa que se alejan mucho del planeta en ciertos momentos. Altas inclinaciones, orbitando en ángulos muy pronunciados con respecto al ecuador de Júpiter. Una gran porción de ellas tienen órbitas retrógradas, lo que quiere decir que orbitan en dirección opuesta a la rotación de Júpiter, un rasgo casi definitorio de un objeto capturado. Estos satélites irregulares se agrupan en familias, y cada familia se cree que es el remanente de un único cuerpo más grande que fue capturado y luego destrozado por colisiones con otros objetos o, de nuevo, por las fuerzas de marea de Júpiter. Tomemos como ejemplo el grupo Himalaya, que lleva el nombre de su miembro más grande. Esta familia está formada por lunas que tienen órbitas prógradas en la misma dirección que Júpiter y están relativamente cerca del planeta dentro del grupo irregular. Por otro lado, la mayoría de las lunas irregulares están en grupos con órbitas retrógradas, como el grupo Carme o el grupo Ananké. El hecho de que lunas con órbitas y composiciones similares tiendan a agruparse es la evidencia sólida de que provienen de una fragmentación catastrófica de un cuerpo parental común, un evento violento que la gravedad de Júpiter observó y luego estabilizó al fijar las órbitas de los fragmentos resultantes. La captura de asteroides por parte de Júpiter es un proceso que sigue ocurriendo, aunque con menos frecuencia, y nos proporciona una ventana a la arquitectura caótica del sistema solar primitivo, donde Júpiter actuaba como un aspirador gigante y a veces como un destructor. La influencia de Júpiter no solo se manifiesta en la geología de sus satélites cercanos, sino que tiene un efecto electromagnético colosal que transforma el espacio que lo rodea. Estamos hablando de la magnetosfera joviana, el campo magnético más grande y potente de todo el sistema solar, y su interacción con las lunas, especialmente Io. La magnetosfera de Júpiter es tan inmensa que si fuera visible desde la Tierra, ocuparía un área del cielo mucho más grande que la luna llena, a pesar de estar a millones de kilómetros de distancia. La intensidad de este campo es unas 20.000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Este escudo magnético atrapa una enorme cantidad de partículas cargadas a gran velocidad, creando los cinturones de radiación más intensos y peligrosos de nuestro vecindario solar, un entorno letal para cualquier forma de vida o sonda espacial no protegida. Aquí es donde entra de nuevo Io. Recuerda su vulcanismo extremo, que arroja toneladas de material, principalmente azufre y sodio, al espacio. A medida que Io orbita, el material eyectado de sus volcanes es ionizado por el potente campo magnético de Júpiter, creando una nube de plasma que envuelve la órbita de Io, conocida como el toro de plasma de Io. Este toro es una estructura gigantesca en forma de rosquilla, llena de iones calientes que giran junto con el campo magnético de Júpiter. La interacción electromagnética entre Io, que es un cuerpo conductor moviéndose a través de este poderoso campo, es tan fuerte que genera un tubo de flujo de energía que conecta directamente a Io con los polos de Júpiter. Este tubo de flujo actúa como un circuito eléctrico natural, llevando una corriente de millones de amperios entre la Luna y el planeta. El resultado visible de esta interacción son unas auroras jovianas increíblemente brillantes y persistentes. A diferencia de las auroras terrestres, que son esporádicas y dependen de las tormentas solares, las auroras de Júpiter son permanentes, y la firma luminosa del tubo de flujo de Io se puede observar como un punto brillante en las auroras polares de Júpiter. Es una manifestación visual impresionante de una dinamo natural operando a una escala planetaria. Esta conexión eléctrica y el plasma del toro de Io no solo afectan a Júpiter, sino que también bombardean las lunas vecinas, incluyendo Europa y Ganímedes, con radiación intensa,
contribuyendo al brillo rojizo de las fracturas en Europa y a la erosión de la superficie de estos mundos helados. Júpiter no solo tiene un campo magnético, tiene un sistema magnético que está vivo, energizado por el fuego volcánico de su luna más cercana. La complejidad del sistema joviano, desde su formación como gigante hasta su rol como capturador de mundos errantes y generador de campos de energía a escala cósmica, nos muestra un planeta con una influencia abrumadora en su entorno, que sigue reescribiendo la historia de sus lunas a cada instante. Y aún estamos raspando la superficie de su poder y sus misterios. Hemos navegado por las tormentas eternas de Júpiter, hemos descendido a sus océanos de hidrógeno metálico y hemos explorado el feroz vulcanismo de Io y los océanos subsuperficiales de Europa. Hemos comprendido el alcance de su magnetosfera colosal y la arquitectura caótica de su extensa familia de lunas capturadas. Pero para cerrar este viaje, debemos preguntarnos, ¿por qué es Júpiter tan fundamental, no solo para su propio sistema, sino para la existencia de la vida en la Tierra? La respuesta a esta pregunta nos devuelve a su inmenso tamaño. Júpiter es tan masivo, con más del doble de masa que todos los demás planetas del Sistema Solar combinados, que se ha ganado el apodo de el Gran Protector o el Guardián. Esta no es una metáfora poética, es una función orbital y gravitacional científicamente comprobada. A lo largo de los 4.500 millones de años de historia de nuestro sistema, el espacio ha sido un lugar peligroso, lleno de asteroides errantes y cometas helados que se movían constantemente hacia el interior del sistema solar, justo donde está la Tierra. Si estos proyectiles cósmicos hubieran impactado nuestro planeta con la frecuencia y magnitud que podrían haberlo hecho, el desarrollo de la vida se habría visto seriamente frustrado o extinguido en repetidas ocasiones. Aquí es donde entra el poder gravitacional de Júpiter. Su inmensa masa actúa como una especie de aspiradora cósmica y, a la vez, como un gigantesco desviador de tráfico. Júpiter tiene la capacidad de capturar muchos de estos objetos peligrosos, o lo que es más crucial, de alterar sus trayectorias orbitales, impulsándolos hacia el sistema solar exterior o, en muchos casos, directamente hacia el Sol. Los científicos creen que, sin Júpiter en su órbita actual, el flujo de cometas y asteroides hacia la Tierra habría sido hasta 1000 veces mayor. Esto significa que las condiciones estables que permitieron a la vida evolucionar y prosperar en nuestro planeta están directamente vinculadas a la presencia y la influencia gravitacional de este coloso gaseoso. Júpiter, al barrer el camino y mantener el orden orbital, creó un entorno más seguro y protegido en el sistema solar interior, un requisito indispensable para que la vida pasara de ser una simple célula a la complejidad biológica que observamos hoy. Es, en esencia, la razón por la que estamos aquí. Y ahora, el viaje continúa. El estudio de Júpiter no es solo un repaso a lo que ya sabemos, sino una exploración activa del futuro. Nuestro interés se centra ahora en la posibilidad de vida más allá de la Tierra, y para ello, hemos vuelto a mirar a los mundos oceánicos de Júpiter. El gran enfoque en la actualidad se centra en Europa, con su océano subsuperficial y la posible interacción entre el agua líquida y un fondo rocoso. Esta luna se ha convertido en uno de los lugares más prometedores para encontrar un entorno habitable en nuestro sistema solar. Para abordar esta cuestión de manera definitiva, la NASA ha lanzado la misión Europa Clipper. Esta sonda no aterrizará en la Luna, sino que realizará 50 sobrevuelos cercanos de Europa a lo largo de varios años, utilizando un conjunto de instrumentos de alta tecnología, incluyendo radares de penetración de hielo, para medir el grosor de la corteza helada, confirmar la composición del océano y buscar posibles penachos de agua que broten de las grietas. El objetivo primordial de esta misión es caracterizar a fondo la habitabilidad de Europa, allanando el camino para futuras misiones de aterrizaje. En paralelo, la Agencia Espacial Europea, ESA, ha enviado su propia sonda al sistema, JUICE, Jupiter ICEYE Moons Explorer. Esta misión tiene un enfoque más amplio y se concentrará principalmente en Ganímedes y Calisto, aunque también hará sobrevuelos de Europa. El objetivo principal de JUICE será determinar si Ganímedes, la luna más grande del sistema solar y la única con un campo magnético propio, también es un mundo oceánico y si podría haber albergado vida. El hecho de que dos de las mayores agencias espaciales del mundo estén simultáneamente enviando sondas al sistema joviano subraya la importancia científica de Júpiter
en la búsqueda de vida extraterrestre. Las futuras misiones no solo nos revelarán la composición y la historia de estos mundos, sino que podrían responder la pregunta más profunda de todas: ¿estamos solos en el universo? Júpiter es la síntesis de la física y la química cósmica. Es un laboratorio planetario en constante movimiento, donde los límites de la geología, la magnetohidrodinámica y la química del azufre se llevan al extremo. Hemos llegado al final de este viaje épico a través del coloso gaseoso. Ha sido un honor compartir contigo estos descubrimientos, desde la coreografía caótica de su atmósfera hasta la promesa de vida en sus lunas heladas. Recuerda que la ciencia nunca duerme y el universo siempre tiene más secretos por revelar. Si tu mente ha volado y quieres seguir explorando las maravillas del cosmos, no olvides dejar tu like, suscribirte a Duerme Conciencia, compartir este conocimiento y dejar un comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió de Júpiter.